del propósito de Dios. Yo quiero que me acompañen por un momento, mi hermano. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas. Miremos por un momento si es correcto. Lucas 13. Mateo, Marcos, Lucas. Vamos a más que todo estar en Hechos de los Apóstoles. Vamos a tocar Mateo capítulo 25. Pero yo quiero que vayamos por un momento al libro de Lucas capítulo 13. Por favor. A ver si es correcto. Lucas capítulo 13. En el versículo 22 dice: la puerta estrecha, ¿no? Si todos lo tienen, amén. Y dice las Escrituras, que vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que vea, Señor, que nos adireccione en esta mañana y nos permita comprender y entender su palabra, amén. Miren lo que dice las Escrituras, profe, por favor, y gracias, profe. Lucas capítulo 13, vamos a leerlo desde el versículo 23, por favor. Dice: pasado Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, ¿y qué más dice? Y caminándose ¿a dónde? A Jerusalén, ¿cierto? El Señor se dirigía hacia Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y qué le contestó el Señor? Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y dice el Señor y no podrán, ¿cierto? Hay una persona que le pregunta al Señor y le dice: Señor, ¿será que todos serán salvos? Y el Señor le hace una ilustración y le dice que para poder ser salvo debo entrar por esa puerta ¿qué? ¿Ancha? No, una puerta ¿qué? Dice que es una puerta angosta. Dice que os digo que muchos procurarán entrar por esa puerta angosta. ¿Y qué dijo Jesús? Pero no podrán. ¿Sí? Quiere decir esto: seguir a Jesús no es sencillo, ¿no? ¿Es fácil, sencillo? ¿Fácil o difícil? ¿Qué creen ustedes? Durante todos estos años que llevamos en el Señor, ¿es fácil? ¿Es sencillo? ¿Es difícil? Entrar por esa puerta angosta, estrecha, ¿sí? Que me lleva a la salvación, que me conduce a la salvación. Es difícil, ¿no? ¿Sí? No es fácil, ¿no? Permanecer en el Señor no es fácil, ¿sí? Pero el Señor, si nosotros buscamos del Señor, si nosotros somos sinceros delante del Señor, ¿el Señor qué hace? El Señor nos da las fuerzas. Dice que el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? En la debilidad, ¿sí? Muchas veces decimos: yo no tengo que decirle a Dios o expresarle a Dios mi situación, porque Dios me conoce. Pero Dios quiere que nosotros con nuestros labios expresemos nuestra condición. ¿Es correcto? Entonces dice las Escrituras que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre, ¿cierto? Cuando yo voy al Señor, yo en mi oración, cuando me postro delante de Dios, que expreso delante de Dios mi debilidad, ¿cierto? Dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre, ¿cierto? El hombre no tiene el poder suficiente ¿para qué? Para vencer esa debilidad. ¿Es el poder de quién? Que viene de parte de Dios, que viene de lo alto. Ese poder de Dios, ¿cierto? Es el que me fortalece a mí. ¿Para qué? Para yo poder continuar en el propósito de Dios, ¿no? Tenemos luchas todos los días. Usted conoce, mi hermano, sus debilidades, sus luchas. Entonces, y yo tengo mis debilidades y tengo luchas. Pero esas luchas y esas debilidades, ¿a quién tengo que presentárselas? Tengo que presentárselas a Dios, ¿cierto? Presentárselas a Dios para que Dios me fortalezca, ¿sí? Y luego que Dios me fortalece, ¿cierto? Puedo continuar ¿qué? En el propósito y en los caminos de Dios. Lea conmigo el versículo 27, pero leamos desde el 26. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: Señor, hemos comido, hemos bebido, y en nuestras plazas ¿qué? Enseñaste.
Si lee el versículo 26, ya el 26. ¿Cómo dice? Y hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Leámoslo desde el 25, está como interesante. Mire lo que dice. Después que el padre de familia, que dice, se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ¿qué dice? Ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé ustedes de a dónde son, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo 20? Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido, delante de ti hemos bebido. ¿Qué más dice? Y en nuestras plazas enseñaste. Es interesante porque como que hace una ilustración acerca de la venida del Señor, ¿cierto? Y habla de unas personas que están ahí que como que le conocían a Él y le dicen al Señor, porque es interesante, porque ahí en el versículo 26 entonces dice: y comenzaréis a decir: Señor, ábrenos la puerta. Nos congregamos en el lugar en el cual tú escogiste, en el cual tú decidiste, Señor. Nos sentábamos los miércoles y los domingos a escuchar la predicación que el pastor nos daba. Nos sentíamos cómodos en ese lugar. Ese fue el lugar que usted escogió, Señor, el lugar que usted eligió. Y cada miércoles y cada domingo nosotros íbamos a ese lugar. ¿Y qué termina diciendo las escrituras? Lea el versículo 27. Pero os diré, ¿qué dice? Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. No os conozco. Pero ¿por qué no me va a conocer el Señor a mí cuando yo hice conforme Él me había dicho? Conforme yo me congregaba en el lugar en el cual el Señor había escogido. A donde yo los miércoles y los domingos me sentaba a escuchar la palabra de Dios. En el lugar donde yo me sentía cómodo, me sentía como en familia, como tranquilo y en paz. ¿Cómo es que el Señor va a decir: no os conozco, hacedores de maldad? Porque la obra del Señor, mis hermanos, la obra del Señor y el propósito de Dios no culmina nosotros sentándonos los miércoles y los domingos en este lugar a escuchar la palabra de Dios. A veces nos llenamos, nos hinchamos de palabra y nos enfermamos. Y cuando uno está enfermo, no sirve para nada. Porque lo que tenemos no lo compartimos con otras personas. Nos hemos vuelto egoístas delante de Dios. Porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿cierto? Se tiene contado como que sabemos tanto, conocemos tanto, sabemos que hay un cielo, que hay un infierno, conocemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Vemos a los que decimos que amamos y queremos, pero no les compartimos de Él. Nos venimos a este lugar, nos sentamos los miércoles y los domingos, hacemos un devocional cada noche, los miércoles, jueves y viernes. Los sábados hay ayuno en este lugar, nos llenamos, nos empuchamos, nos enfermamos. ¿Por qué? Porque no compartimos lo que Dios nos ha dado cada uno de nosotros. Y el Señor les dice: no os conozco, hacedores de maldad. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le tiene contado como pecado. Y el pecado es maldad, es impiedad. Y no decimos nada porque no queremos perder ese buen amigo. No decimos nada porque no queremos perder el trabajo que tenemos. No decimos nada porque de pronto nos da la espalda. Pero no pensamos lo que piensan los demás y lo que dicen los demás, pero no pensamos lo que dice Dios de nosotros o lo que piensa Dios de nosotros.
tremendo. Miren lo que pasó en Hechos. Vaya conmigo. Hechos, capítulo 1. Y hay una gran enseñanza, porque vemos un hombre llamado Lucas que se gana un hombre, o se estaba ganando un hombre para Cristo, que se llama ¿cómo? Teófilo. ¿Sí lo leen en Hechos capítulo 1? Hechos capítulo 1. Y es interesante, mis hermanos, porque en una paráfrasis es una traducción que utiliza un lenguaje mucho más sencillo para que nosotros podamos comprender las Sagradas Escrituras. Y en el versículo 1 lo que le dice Lucas a Teófilo es lo siguiente: le dice, amigo mío que amas a Dios. Yo lo comentaba en el devocional. Amigo mío que amas a Dios. Y este hombre, Teófilo, era discípulo ¿de quién? De Lucas. ¿Qué fue la labor o el trabajo que hizo Lucas en Teófilo para que este hombre se enamorara tanto de Cristo? Recordemos por un momento la labor que las personas hicieron con nosotros hace muchísimos años, a través de un discipulado. ¿Lo recuerda? Y ese discipulado, ¿qué fue lo que hizo esa persona que me dio ese discipulado a mí para que yo me enamorara de Cristo? Y hemos perdido esa dirección, porque no hemos sido imitadores de aquel que me dio ese discipulado a mí. Perdimos el rumbo, perdimos la dirección, no seguimos ese ejemplo, esa dedicación, esa pasión, ese amor que nos dio esa persona dando ese discipulado, que me llevó a mí a estar acá hoy. Si me comprendí, que lo llevó a usted a estar ahí sentado en ese lugar en este momento. Hemos perdido el rumbo. Y es interesante, y yo pensaba, decía, ¿qué fue lo que llevó a un hombre llamado Teófilo, que conocemos nada de él, pero que Lucas dice y se refiere acerca de él, dice, amigo mío que amas a Dios? Y ahí es interesante porque este hombre le habla de Jesús, le habla de su vida, de la vida que llevó Jesús, le habla de qué más, de su muerte, y le habla de su resurrección. Tres cosas importantes, que es la que llevan a un hombre a amar a Cristo. Amén, mi hermano. Amén. Ese es un evangelio con efectividad. El evangelio con efectividad, mi hermano, es aquel evangelio, mi hermano, que habla acerca de la vida, de la niñez de Cristo, que habla, mi hermano querido, de la muerte de Cristo, que habla de la resurrección de Cristo. A eso hemos sido llamados. Y si miramos el discipulado, eso es lo que enseña el discipulado. Cristo, que es la fuente de vida eterna. Amén, mi hermano. Y quiero seguir leyendo en esta palabra, si no lo leen en su traducción, pero regálenme bastante atención, ¿cierto? En el primer versículo dice, en mi primer carta te hablé de la vida de Jesús. Bonito, ¿no? De la vida de Jesús. Por eso necesitamos tanto del Espíritu Santo, mi hermano. Es interesante cuando Pablo va al primer viaje misionero. ¿Con quién fue? ¿Lo recuerdan? ¿Con quién fue Pablo? Con Bernabé. Dice, el primer viaje misionero de Saulo de Tarso. Pero debería no llamarse el primer viaje misionero de Saulo de Tarso, sino debería llamarse el primer viaje misionero de Bernabé. Porque Bernabé es el que lleva a Pablo ¿a dónde? A Chipre. Porque Bernabé era de Chipre. Sí. Y Bernabé lleva a Saulo de Tarso a Chipre, a su casa, a su familia, ¿cierto? Y es a donde se empieza a extender ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Pero antes de ellos salir al primer viaje misionero es interesante, porque el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que dijo en la iglesia de Antioquía? ¿Qué dijo? Apártenme, ¿a quién? A Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Quiere decir que el Espíritu Santo es que una persona. Amén. ¿Cómo podríamos deducir nosotros que es el Espíritu Santo?
Es importante. Es importante conocer la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es la labor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cómo es la labor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en medio de una iglesia y en medio de una congregación? ¿Cómo opera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en medio de una congregación? Entonces, ¿cómo podríamos definir nosotros como iglesia, de pronto llevando más de 20 años de congregarnos? Sí, yo creo que eso es fundamental. ¿Quién realmente es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? O la labor que le fue encomendada al Espíritu Santo. ¿Ustedes qué opinan, mi hermano? ¿Ustedes qué opinan? Piénsenlo por un momento. Escúcheme esto. El Espíritu Santo es la manifestación. Escuche esto. El Espíritu Santo es la manifestación del pensamiento de Dios en la acción. Ese es el Espíritu Santo. Vuelvo y lo repito. El Espíritu Santo es la manifestación del pensamiento, es la manifestación del pensamiento de Dios en la acción. Ese es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no obra solo. Porque si estamos hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, ¿cierto? Esa palabra Trinidad fue ya en el Concilio de 325, cuando por primera vez se le dio a la obra de los tres y se le puso que la Trinidad. Eso antes no se nombró. Y si recordamos por un momento, y sabiendo de que el Espíritu Santo no obra solo, que es la manifestación del pensamiento de Dios en la acción, o sea que antes de que el Espíritu Santo se manifieste a las vidas en la acción, primero ¿a dónde nació? ¿En el qué? En el pensamiento de quién? De Dios, ¿cierto? Primero pasó por la mente de Dios, porque es el pensamiento de Dios, ¿sí? Y después de que el pensamiento de Dios, ¿cierto? Es un mandato, es una ordenanza, el Espíritu Santo es el que da que la acción, ¿cierto? Si nos damos cuenta en Hechos capítulo 2, y dice que todos estaban unánimes juntos y de repente vino ¿quién? Sobre ellos el Espíritu Santo, porque el Padre ya lo había decidido así y lo expresó a través del medio de nuestro Señor Jesucristo, que les dijo es necesario, ¿cierto?, que se queden en Jerusalén hasta que venga la promesa que les dije a través del Padre, ¿cierto? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí es correcto? Entonces es el pensamiento de Dios, lo estaba hablando en un momento, es la manifestación del pensamiento de Dios en la acción. Pero el Padre no actúa sin el Hijo. Y cuando yo voy al libro de Marcos, acompáñenme a Marcos, porque Marcos y el salmista hablan acerca del Mesías de una manera específica. Vaya conmigo al libro de Marcos 16, 19. Y yo voy a buscar Salmo 118. Salmo Marcos ¿qué? 16, 19. Y yo voy a buscar Salmos, por un momento, 118. ¿Qué dice Marcos? Mire cómo Marcos ¿qué dice Marcos acerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Todos lo tienen? Alguien que por favor lo lea fuerte. Marcos 16, 19. Miren lo que dice Marcos acerca de Jesús. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Dice que Jesús, ¿qué es? La diestra de Dios, ¿cierto? Él se sienta a la diestra de Dios.
Perfecto. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ilustrar la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en las vidas? Dice la Biblia que en Pentecostés, cuando estaban en la casa de María, la madre de Juan Marcos, dice que ellos estaban después de 40 días y 40 noches. ¿Qué ocurrió? Estaban en una fiesta en Jerusalén que se llamaba la fiesta de ¿qué? De Pentecostés, ¿cierto? Pentecostés, fiesta de Shavuot, fiesta de Pentecostés. ¿Qué estaban conmemorando el pueblo de Israel en Jerusalén con la fiesta de Pentecostés? Recordando ese día, recordando cómo Dios les entregó la ley, ¿cierto? En ese día conmemoraban esa fiesta, ¿sí? Había alegría en el pueblo de Israel, conmemorando porque Dios se había expresado a través de ellos, a través de qué, a través de un escrito, a través de unas tablas, qué es lo que quería Dios que ellos hicieran, qué es lo que quería Dios que ellos no hicieran. Y ese día estaban los apóstoles, donde se encontraban los discípulos de Jesús, estaban en el barrio Sión, el barrio más antiguo de Jerusalén, y estaban allá orando, ayunando, ¿cierto? Y dice las Escrituras en Hechos 2 que ellos estaban sentados y de repente vino ¿qué? Del cielo el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos ilustrar nosotros? El Padre es la cabeza, ¿cierto? ¿Sí es la cabeza? Es la cabeza, ¿cierto? El Padre es la cabeza. Y hablábamos hace un momento que el Espíritu Santo es la manifestación del pensamiento de Dios en la acción. Es la manifestación del pensamiento de Dios. Había llegado el momento en el cual el pensamiento de Dios se tenía que cumplir. El pensamiento de Dios tenía que elaborarse, ¿sí? Podríamos decir, cumplirse. Entonces Dios pasó por el pensamiento de Dios primero. Y dice las Escrituras que la mano de Jesucristo es ¿qué? La diestra de Dios, conforme el libro de Marcos, ¿cierto? Y conforme el libro del Salmo. Primero fue el pensamiento de Dios, ¿cierto? En la acción. Primero pasó por el pensamiento de Dios y Jesús es la diestra. Y lo que hay aquí lleno, aquí en esta vasija es que podríamos decir que esta vasija es el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando se manifestó el pensamiento de Dios en la acción, la diestra de Dios se levantó y fue derramado ¿qué? Sobre la iglesia de Pentecostés ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Jesús les había dicho, lean el Hechos capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer el versículo 4. ¿Todos lo tienen? En uno de aquellos encuentros les pidió que no salieran de Jerusalén hasta que el pensamiento de Dios, ¿cierto? Hasta que la manifestación del pensamiento de Dios se cumpliera en las vidas. ¿Es correcto? A través del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió con ellos? Ellos obedientemente ¿a dónde se quedaron? Se quedaron en Jerusalén. Pero después del bautismo del Espíritu Santo, Jesús les había dicho, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y después de haber sido llenos del Espíritu Santo, ya no se queden solamente en Jerusalén. Vayan a Judea, luego vayan a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Pero pasa lo siguiente, mis hermanos, que cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia a través del pensamiento de Dios, ¿cierto? En la acción se cumplió lo que Dios había pensado, el tiempo señalado en el cual Dios había elegido. Se llenó la iglesia del Espíritu Santo, que es el poder, la fuerza, la potencia, ¿cierto? La dinamita para poder llevar ese mensaje con efectividad. Porque si no es con el Espíritu Santo, el mensaje no va a ser transmitido de una manera efectiva sobre las vidas
¿cierto? Ellos no tenían que quedarse en Jerusalén, sino que esparcirse ¿por dónde? Por toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué pasó con ellos? Dice las escrituras que se quedaron ¿a dónde? Se quedaron en Jerusalén. Estaban en una comodidad como nosotros, cómodos. En la casa de María, la madre de Juan Marcos, allá en el barrio Sion, contestos en esa casa, recordando todo lo que Jesús les había enseñado. Tinto venía para aquí, tinto venía para allá, beso venía para aquí, beso venía para allá, abrazo venía para aquí, abrazo para allá, todos felices, contentos, alegres, como nosotros, amañados en este lugar. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor, mi hermano, para sacarlos de ese acomodo tan sabroso que ellos tenían? ¿Qué hizo? Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Hechos 7. ¿Viene qué? Hechos capítulo 7 dice que, ¿cómo dice el título ahí? Defensa y muerte de Esteban. ¿Qué es lo que lleva? Capítulo 7 del libro de Hechos. ¿Qué es lo que lleva a la muerte a Esteban? Esteban se levanta con tremendo discurso, más extendido que el del Pedro. ¿Sí? Y desde el versículo 2, mis hermanos, ¿lo tienen? No han pasado al capítulo 7 allá. Capítulo 7. Hechos 7. Es capítulo 7. ¿Qué les había dicho? No, diagrama que es capítulo 7. No, Hechos 7, papi. Capítulo 7. Hechos capítulo 7. ¿Sí? Amén, amén, amén. Hechos, entonces, ¿cómo estaba la iglesia? Dispersa. La iglesia fue llena del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Sí? Y inmediatamente fueron llenos del Espíritu Santo después de la fiesta de Pentecostés. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron, salieron de Jerusalén, fueron a Judea, luego a Samaria hasta el último de la tierra y predicaron el Evangelio. ¿Sí? No. ¿O sí? No, entonces estaban cómodos, lo que estábamos hablando hace un momento. Cómodos. Pero en la comunidad, mi hermano, más sabrosa, Dios nos puede que desacomodar. Como iglesia o personalmente a cada uno llega el Señor y nos va desacomodando, mire. A las buenas, o decía un amigo decía o a lo marrano. Perdón la palabra. En el campo se usan las palabras. A las buenas, o a las malas. El Señor vio desde lo alto, cumplió su promesa a través del Espíritu Santo, esa labor tan hermosa que hablamos hace un momento. Ojalá haya sido claro explicando ese tema. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo cumplen el propósito, se cumple la promesa la cual el Padre había dado a través del Hijo, ¿cierto? Viene el asentamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, les da la fuerza, el poder, la dinamita, ¿cierto? Para que ellos pudieran predicar un evangelio con efectividad. Y inmediatamente después de eso, ellos tenían que haber obedecido la orden de Cristo. Jesucristo les dijo, después de este acontecimiento, necesito que salgan y se vayan. Pero ellos no salieron. Escuchen, ellos se quedaron. El bautismo del Espíritu Santo viene después de qué? El bautismo del Espíritu Santo es el momento en el cual yo recibo a Cristo. ¿Sí es correcto? No es el don de lenguas, que se ha hablado, pastor lo comentaba, no es hablar en lenguas, ¿cierto? Porque fue la estrategia que Dios utilizó, ¿cierto? En Hechos 2, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder atraer. Mire la estrategia de evangelización de Dios, porque Dios es dice, estos son del vulgo, estos son analfabetas, ¿cómo les oímos hablar en nuestros propios idiomas? Porque vinieron de Jerusalén, de diferentes ciudades, de Grecia, de Siria, de Persia, de Babilonia, de Egipto, muchos judíos que habían sido esparcidos.
en la diáspora, habían salido, y ellos al salir a otras ciudades porque les tocó por causa de la cautividad, que aprendían otros idiomas, otras lenguas, pero no olvidaban su esencia, ¿sí? Su cultura, su amor hacia Dios y hacia donde Dios esperaba. Hoy en día los padres que anhelan que su hijo salga de bachillerato y entre a una buena universidad. En los tiempos de Jesús, el mayor anhelo de un padre era que su hijo fuera alumno de un rabino. Eso era un orgullo ver a su hijo pasar allá con el maestro y ver y decir: mira, ya va mi hijo, es alumno de Gamaliel, es alumno de Gilel, es alumno de Plata. Eso era un orgullo, era un anhelo que había. Y para llegar allá era... Entonces, los discípulos, ¿de dónde venían? De Galilea, pescadores desde niños. No tenían acceso al estudio. ¿Qué tradición o qué herencia les dejaban sus padres desde niños? A tirar una atarraya, a pescar. Esa era la herencia, eso era lo que les dejaban. Eran analfabetas. Y una mano de analfabetas había en el aposento alto, sin estudio. Lo que en 3 años usted podía ser tan ilustrado como Jesús. ¿Sabe? Para poder ser ilustrado como Jesús, ¿sabe cuántos años se necesitaba según los académicos? De 20 a 30 años. Tener la capacidad ilustrativa, el conocimiento que tenía Jesús, que tenía Pablo, se necesitaba más de 20 a 30 años. Se compara el conocimiento de Pablo y de Jesús entre los académicos, es como tener hoy en día 3 a 4 doctorados. ¿Estamos hablando de cualquiera? No estamos hablando de cualquiera. Es cuando estos hombres empiezan a hablar en lenguas, hermano, en lenguas, y los escuchan hablar, fue la estrategia que el Padre utilizó para que todo el mundo fuera a ese lugar, que era lo que estaba efectiva a través del Espíritu Santo para ganar las almas. Nosotros tenemos el bautismo del Espíritu Santo, ¿y qué nos pasa? ¿Qué le pasa a Mauricio? ¿Qué le pasa a usted, hermano? Pedro se levanta con tremendo discurso. ¿Qué nos pasa? Perdónanos. No quiere cerrar sus ojos por un momento y decir: Santa Señor, perdona mis pecados. Señor, a veces sabemos tanto que no sabemos nada. Espíritu Santo, estás allá en el sótano queriendo estar en la habitación principal de esta casa, pero no quiero optar por emoción. Dígale por un momento más. No quiero que este momento sea emoción, como muchas veces todos los años que he vivido por emoción delante de ti. Perdóname, quiero una realidad en mi vida, una verdadera conversión en mi vida y poder predicar tu evangelio. Miren, mi hermano, esa era una de las preocupaciones de los discípulos. Y el Señor te dijo: no os preocupéis, que en el momento de hablar, el Señor pondría, que el Espíritu Santo pondría que la palabra a los corazones y las vidas. Solo tú sabes la necesidad de aquellas personas. Miren, mi hermano, el evangelio ha sido predicado. Usted nomás váyase para el cartucho. Con el pastor lo sabemos. Saben Biblia. Saben Biblia. Ellos necesitan algo más. Y solo Dios sabe lo que ellos necesitan de más para que toque sus corazones y sus vidas. Hermano, vuelvo, estaban amañados y viene el discurso de Esteban. ¿Qué ocurrió en el discurso de Esteban? Mateo, Hechos 8, desde el versículo 2 al versículo 50, discurso de Esteban. Discurso, mi hermano. Hasta ahí todo bien. Esteban se levanta y da tremendo discurso. Desde el versículo 51 al 53, ahí viene el problema. Ahí es donde viene el problema, pero el Espíritu Santo todo lo estaba haciendo con un propósito específico. Hechos 8 del 51 al 53, leámoslo. Hechos 8, 7, 51, ¿todo lo tiene? Y miren lo que le dice Esteban. Miren lo que le dice Esteban. ¿Qué le dice? Está insultando, mi hermano. Mire, sí, es así. Eso es un insulto para ti. Que usted diga a un judío, es un inciso del corazón.
Miren, hermano, a nosotros ¿qué nos insultaría? Otras cosas diferentes, otras palabras, ¿cierto? Pero para ellos, que usted le diga, usted es un incircunciso, usted le está diciendo, usted es un perdido. Usted puede ser hijo de Abraham, descendiente de Abraham, pero usted es un perdido. Los estaba insultando. Miren lo que le dice: tú no te servís incircuncisos de corazón. ¿Y qué? Y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Yo me imagino, mi hermano, con la fuerza que Esteban estaba diciendo a los judíos eso. Somos escasos, pero les está hablando duro, ¿sí? Y yo creo que subió la voz en ese momento. Mientras daba el discurso, desde versículos al versículo 50, yo creo que llevaba una voz, pero cuando llega a esa parte a exhortarnos, yo creo que hasta levantaba las manos, mi hermano, y subió la voz. Y les dice: incircuncisos, dice, versículo 52, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores, y les dije, y matadores. Les dice: ustedes son los asesinos. Fuerte, ¿cierto? Fuerte. ¿Y qué dice el versículo 53? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaron, no la entendieron, no la comprendieron, no conocieron los tiempos, ¿cierto? Cumplidos, porque si los hubieran conocido, no hubieran matado a Jesús, ¿cierto? No lo hubieran matado, mi hermano, no lo hubieran matado. ¿Usted sí sabía que antes de Jesús hubieron dos Mesías? Ahí está en la Biblia, Hechos 5. Hechos 5. Dos Mesías anteriores a Jesús hubieron. Dos antimesías, falsos cristos. ¿Y qué le ocurrió a ellos? Hechos 5. Vámonos del versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado ¿quién? Gamaliel. ¿Se acuerdan de Gamaliel? Fue el profesor de ¿quién? De Pablo, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles que estaban siendo acusados en ese momento. ¿Quiénes eran ellos? ¿Se acuerdan? Pedro y Juan. ¿Lo recuerda? Ahí usted lo puede ver en Hechos capítulo 5, versículo 17. Pero miren lo que dice el 35. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respeto. Pero él fue muerto, mi hermano, muerto. Él se levantó, mi hermano, en contra del imperio romano como Mesías. Este Teudas se levanta como Mesías, diciendo, mi hermano, que iba a liberar al pueblo de Israel de la presión romana. ¿Y qué pasó con este Teudas? Fue asesinado y fue asesinado también los que lo seguían. Luego se levantó otro, mi hermano, y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Esto se levantó Judas, otro Mesías, mis hermanos. ¿Qué dice ahí? El Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también ¿quién? Él. ¿Y qué continúa diciendo? Y todos los que con él le obedecían fueron ¿qué? Dispersados. Oigan, mi hermano, los discípulos fueron dispersados. Entonces se afirmaron en Jerusalén, ¿cierto? Asentaron las bases en Jerusalén. ¿Este también fue asesinado? Sí, fue asesinado este falso Mesías, ¿sí? ¿Jesús fue asesinado? Jesús fue asesinado, pero ¿Jesucristo qué? Resucitó. Y por esa resurrección nosotros estamos aquí. En el 130, hermano, había un rabino llamado Rabí Akiva. Era un rabino como el año 30, ¿sí? Más o menos como Gamaliel o como Gilel. Y él dijo: ese rabino, Bar Korban es el Mesías. Y a ese Bar Korban lo siguieron 2 millones de judíos. ¿Sabe qué pasó cuando se levantó Bar Korban con 2 millones de judíos en contra de Roma? Asesinaron 2 millones de judíos y a Bar Korban lo asesinaron también.
que a Jesús también lo asesinaron, pero Cristo ¿qué? Resucitó. Resucitó. ¿Cuán digno es seguir a Cristo? ¿Cuán digno es seguir a Cristo, mis hermanos? Digno, mi hermano, de alabar, digno de exaltar, digno de seguir, mi hermano. Seguir sus ejemplos, seguir sus enseñanzas. Cristo no está muerto, Él está vivo. El Espíritu Santo está en nosotros. Mis hermanos, mire lo que pasó con Esteban. La iglesia estaba cómoda, pero ¿qué ocurrió? Devuélvase a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículos 58 al 60. ¿Qué dice? 7, 58 al 60. Muerte de Esteban. Mira lo que ocurre. Una iglesia acomodada, pero cuando estamos acomodados, ¿qué ocurre? Dios nos desacomoda, mi hermano. Mire lo que dice desde el versículo 1, vamos a leerlo hasta el versículo 4. Dice: Saulo consentía en su muerte, ¿sí? En aquel día una gran persecución. ¿Contra qué? Contra la iglesia. Escuche, que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo ¿quiénes? Los apóstoles. Escuche, mi hermano, esto. La predicación de Esteban, la exhortación de Esteban, mi hermano, a los judíos trajo que celos sobre los judíos. Al traer celos sobre los judíos, ¿qué produjo? Persecución sobre la iglesia. Al haber persecución sobre la iglesia, ¿qué pasó? Mi hermano, todos fueron esparcidos. Los que estaban acomodados, Dios ¿qué? Los desacomodó. ¿Para qué, mi hermano? ¿Para qué? Para que salieran de Jerusalén, se extendieran por toda la región de Judea, luego fueran a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí más adelante, en el 8, versículo 4, vemos aquí a un evangelista, Felipe, que extendió ¿a dónde? El evangelio ¿a dónde? En Samaria. Luego le predica a un hombre Etíope Epífanes, es un principal, ¿cierto? ¿Sí lo han leído? Sí. Ahí lo han leído. Ahí en Felipe el Etíope. ¿Quién era el Etíope? No, un funcionario de Candace, el reino de los Etíopes. Era un africano. ¿Y qué pasó con este africano? Fue y extendió el evangelio ¿a dónde? En África, hasta el último de la tierra. Ahí lo miramos a través de las escrituras, mi hermano. Ahí en Hechos capítulo 8, versículo 26. Nosotros, mis hermanos, estamos tan acomodados, tan sabrosos, pero es tiempo que nos desacomodemos y podamos cumplir realmente el propósito de Dios, la labor que Dios nos había encomendado. Cuando vamos a Mateo, quería leer los versículos, pero ya estamos como sobre el tiempo. Sí, ya estamos sobre el tiempo. Sigamos leyendo Hechos. Versículo 2, Hechos, capítulo 8. ¿Qué dice? Veámoslo desde el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos. ¿Quiénes fueron los que se salieron? ¿Los apóstoles? No, Los discípulos. Los discípulos de los apóstoles, ¿cierto? Fueron los que salieron de Jerusalén y empezaron ¿a qué? A predicar el evangelio, a extender el evangelio. Salieron de ese acomodo en el cual ellos vivían. Dios los desacomoda a través de ¿qué? A través de la predicación de Esteban. Cuando Esteban los exhorta, había un celo profundo sobre los judíos. Y ese celo profundo es tan grande que la iglesia se volvió objetivo militar. Al volverse objetivo militar, ¿qué ocurrió? Es que cuando alguien me dice a mí que la religión y la política no van de la mano, me acaba de decir, estudia las escrituras, van de la mano. Mi hermano, ¿qué pasó? Al hacer la iglesia objetivo militar, ¿qué pasó con los discípulos de los apóstoles? Tuvieron que huir y extender el evangelio. La única manera para que nosotros podamos extender el evangelio, mi hermano, es desacomodándonos. Y qué difícil es desacomodarnos cuando uno está bañado y está feliz como está.
¿cierto? Miren lo que dice, versículo 2. Hombres piadosos llevaron ¿qué? A enterrar a Esteban y hicieron un gran llanto sobre él. Sabemos que por causa de la predicación de Esteban, ¿cierto? Trajo celo profundo, no hubo no solo persecución sobre la iglesia, sino que también apedrearon a Esteban, ¿no? Bonito es ese momento cuando Esteban está siendo apedreado, usted lo puede ver versículos antes, cuando él dice que vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre sentado en su trono. Hermosa esa parte, ¿no? Hermoso. Yo creo que todos anhelamos en ese momento de morir, hermano, ver a Cristo, ver al Mesías de Israel. Amén. En ese momento, ¿cierto, hermano? Y dice: hombres piadosos llevaron a Esteban a enterrar, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia ¿en qué? Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba ¿qué? A la cárcel para que sean azotados. La iglesia se volvió un objetivo militar. Un objetivo militar. ¿Qué estamos esperando nosotros, hermano, para salir de esa forma? ¿Qué estaremos esperando? Escucha mucho hablar, mi hermano, que viene persecución después de que se cree, hermano, según algunos comentaristas, algunas personas que estudian en profundidad las Sagradas Escrituras, dicen que la iglesia va a seguir, al final de los tiempos, la iglesia puede sufrir, mi hermano, una gran persecución. ¿Será que tiene que haber una persecución sobre la iglesia, mi hermano, para que salgamos de este acomodo? Mira Israel, mi hermano, cómo ha sido perseguida hasta el día de hoy. ¿Y sabe qué ha llevado a esa persecución, esos ataques, esos bombardeos hacia Israel? ¿Sabe qué ha hecho? ¿Sabe qué ha producido la nación de Israel? Unidad, fortaleza, oración. No sé si los han visto. Ayuno, búsqueda. Muchos han devuelto su rostro a Dios en búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los ha desacomodado. ¿Y será que nosotros estamos esperando que ocurra algún evento parecido o ocurra algo en nuestras propias vidas, mi hermano, para que nosotros despertemos, mi hermano, y empecemos a cumplir el propósito de Dios? ¿Qué estaremos esperando nosotros como iglesia, mi hermano? Miren lo que ocurrió con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso dice que pidió cartas específicas, mi hermano, específicas a los sacerdotes del templo, a los principales sacerdotes del templo, que era la élite judía, eran los que manejaban el dinero, los que eran los grandes banqueros, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos eran los que manejaban las finanzas de la nación de Israel. ¿Qué hizo Pablo? Fue ante los principales sacerdotes, les pidió cartas específicas. ¿Para qué? Para perseguir la iglesia, mi hermano, para perseguir la iglesia. Y de Jerusalén viajó ¿a qué? Dice la palabra de Dios que iba de Jerusalén ¿a dónde? A Damasco, con instrucciones. ¿Para qué? Azotar la iglesia, azotarla, meterlas en las cárceles, en las prisiones. Esa presión que vino sobre la iglesia hizo que los hermanos que se esparcieran cada día más y más para que fuese extendido el evangelio de Cristo. Mire, mi hermano, en Mateo capítulo 25. Mateo 25, mi hermano, vemos, dice que la palabra de Dios que hay 25, vaya Mateo capítulo 25, desde el versículo 1 al versículo 13. Dice que hay unas insensatas y unas prudentes. ¿Qué era lo que resaltaba a las prudentes, hermano? Que llenaron sus vasijas de aceite. ¿Cierto? ¿Qué es lo que produce en mí que mi vasija esté llena del Espíritu Santo? Servir en la obra de Dios, servir a la obra de Dios debido a su labor. Debido a esa labor, mi hermano, tenían aceite en sus lámparas. Tenían aceite en sus lámparas, mi hermano, porque ejercían la labor que Dios les había encomendado. ¿Sí? Por esa causa, las lámparas estaban llenas. Sin aceite, mi hermano, sin aceite es imposible, mi hermano, servir a la obra de Dios. Es imposible. ¿Cómo lleno esta vasija, mi hermano? Cumpliendo con la labor que Dios me ha encomendado.
A medida que yo ejerzo la labor que Dios me encomienda, mi vasija sea llena. ¿Sí? Mi vasija se llena. Por eso es tan importante, mi hermano, que es ejercer, servir en la obra de Dios, para que esta vasija sea llena. Mi lámpara esté encendida a cada momento, para que cuando venga el Señor, mi hermano, yo pueda estar ahí, mi hermano, estar listo, estar preparado. La única manera para que yo esté listo y preparado, mi hermano, para partir con el Señor, cuando Él llegue, conforme me enseña en Mateo capítulo, mi hermano, 25, del 1 al 13, mi hermano, la única manera es que, mi hermano, ejerciendo la labor que Dios me ha encomendado a mí y a usted, cuando yo ejerzo la labor que Dios me ha encomendado a mí, ando preparado, ando listo, mi lámpara anda llena para cuando el Señor venga. Es interesante, mi hermano, porque muchos académicos dicen que esta escena está hablando de un avivamiento que va a ocurrir antes de que venga el Señor, antes de que venga el Mesías. Estaban laborando, estaban trabajando, estaban ejerciendo la obra de Dios, sus lámparas estaban llenas, estaban evangelizando, estaban predicando la palabra de Dios, estaban discipulando, mi hermano, estaban enseñando. En ese momento que estaba haciendo ese grupo de la iglesia, mi hermano, en ese momento que vino, ¿quién? Vino Cristo. ¿Sí me está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Vino Cristo. Vino Cristo. Entonces se cree que antes de que venga el Señor tiene que haber un avivamiento, un último avivamiento. Nosotros tenemos que avivarnos. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva el fuego que hay en ti, ¿cierto? Levántate, despiértese, Pablo. Tenemos que despertar de este adormecimiento, mi hermano, en el cual muchas veces vivimos. Amén, mi hermano. Nosotros no podemos ser, mi hermano, esta parte de la iglesia insensata que tiene sus lámparas apagadas. La pregunta sería, ¿será que nuestras lámparas están apagadas o están prendidas? Estamos evangelizando, estamos discipulando, estamos ejerciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Pregúntese, Mauricio. ¿Será que están prendidas? Tenemos que prenderlas. Amén. Tenemos que prenderlas. Póngase en pie. Póngase en pie.